Y amigas, bienvenidos a los medios comunitarios de Corape. Gracias por informarse a través de este espacio comunitario. Seguimos compartiendo temas de interés y comentarles que en este momento en la entrevista del día nos acompaña Diana León. Ella es asesora legal de INRED, así que la saludamos de inmediato. Buen día, doctora León, qué gusto que nos acompañe. Bienvenida. Muchas gracias por la amable invitación. Es un gusto poder compartir en este medio. Gracias por estar aquí. Con nuestra invitada, amigos y amigas, vamos a hablar sobre la decisión de un juez que en días pasados rechazó la acción de protección contra el INEC por etnocidio estadístico del pueblo afroecuatoriano en el censo 2022. Primero, doctora León, conocer para quienes no están familiarizados con este concepto, ¿a qué hacen referencia con etnocidio y cuáles fueron los elementos con los que ustedes levantaron esta denuncia por este tema? Claro, el etnocidio estadístico pretende configurar la eliminación, el exterminio de la población afrodescendiente dentro del marco estadístico en el Ecuador. Es decir, que se borra de la base censal a personas que ya estaban contabilizadas y se pretenda decir que la población afrodescendiente es la única que no creció y no tuvo nacimientos nuevos, ni tampoco ha tenido un incremento a diferencia de sus pares mestizos, indígenas y otros. Ok, y en este caso, por favor, que nos cuente cómo fue este proceso de esta denuncia y también por qué la decisión del juez y en qué se basó para negarla. Claro, la acción de protección se presentó el 10 de diciembre del 2024 en la unidad Iñaquito, el complejo judicial Iñaquito, y después de ello el juez signó fecha de audiencia para el 20, fue diferida a petición del INEC por no tener todos los elementos para poder comparecer a juicio, nuevamente fue diferida para el 17 de enero y finalmente se realiza la audiencia el 24 de enero. Esta audiencia se desarrolló en más de 12 horas en las que yo como defensa técnica y mi compañera de defensa realizamos las alegaciones de la vulneración de derechos. Estas 12 horas se dio a conocer sobre el etnocidio estadístico, sobre todos los errores que tuvo las fases precensal, censal y poscensal. Esto configurándose directamente en que el INEC vulneró los derechos a la identidad, igualdad, reconocimiento de la interculturalidad y plurinacionalidad, así como violentar directamente al pueblo afroecuatoriano y no consultarles sobre la realización o no realización del primer censo de comunidades. ¿Y cuáles fueron los resultados que en este caso levantaron las alertas? Porque durante la realización del censo y también ya cuando se estaba recabando la información, pues desde algunas organizaciones se hablaba de este tema del etnocidio en el 8º censo de población. ¿Cuáles fueron esos datos que a ustedes también les generaron alarma? Sí, desde las organizaciones sociales se vino haciendo un llamado al INEC para poder trabajar en conjunto con respecto a la planificación que iba a tener el censo. El censo inicialmente iba a desarrollarse en el 2020. Por las cuestiones de salud, esto se trasladó al 2021 y posteriormente a 2022. Todas estas reprogramaciones, planificación y demás no fueron consultadas ni tampoco conocidas por la mayoría de la población ecuatoriana y especialmente con el pueblo afroecuatoriano, a pesar de las insistencias desde las organizaciones sociales de poder ser parte del proceso censal. En este sentido, también es importante mencionar que no solo no se contó con la participación del pueblo afroecuatoriano, sino que en todos los procesos manuales de supervisores de censistas se excluyó a la población afrodescendiente para hacer el acercamiento con las comunidades rurales y las comunidades a las que pertenecen varios territorios ancestrales de la población afroecuatoriana. Dentro de la audiencia se pretendió manejar un discurso excluyente nuevamente de la población en el que se sostuvo que sí se hizo la socialización o de cierta forma darle información a varias provincias, entre estas Esmeraldas, Guayaquil, Pichincha e Imbabura, desconociendo que la población afroecuatoriana se encuentra presente en todas las 24 provincias y ahí es donde resulta la problemática, porque la población afroecuatoriana es eliminada de más de 20 provincias a nivel nacional y no solo en las provincias referidas por el INEC. En este caso, borrar a la población afroecuatoriana en el país. Diana, ¿me escucha? Sí, no le escuché la última pregunta, disculpa. Que en este caso, ¿por qué borrar? ¿Por qué esa intención de borrar a la población afroecuatoriana en el país a través de los resultados del censo?
Claro, esta no es una práctica nueva, se podría decir, sino que es algo sistemático que se ha dado durante toda la región en los nuevos procesos censales. En el momento en que se quita los enfoques de acción positiva, de permitir cerrar las brechas de desigualdad y no de poner atención a los pueblos y nacionalidades que históricamente han sido discriminados, coloca nuevamente en una situación de desventaja a estas poblaciones, en especialmente a la afroecuatoriana, que fue la única reducida durante esta fase censal. Un caso análogo ya lo tuvimos en Colombia, en Chile, en Costa Rica y en Panamá. Entonces se va repitiendo todas estas fases de etnocidio estadístico en el que se pretende, de cierta forma, blanquear la población de América Latina y en general. Dentro del Ecuador, esto no se realizó simplemente como algo como un efecto de algo que no se conocía. Esto se realizó con decisiones que se tomaron dentro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que se tomó con el Ministerio de Economía y Finanzas, que se tomó con el Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades, porque a menos cantidad de población vulnerable, en este caso personas afrodescendientes, también bajarían las tasas en las brechas de desigualdad con respecto a empleo, a educación, el ámbito social y de justicia. Entonces, a menos población que tenga estas carencias, también reduciría las brechas de desigualdad a las que el Ecuador siempre ha estado enfrentado, ¿no? Teniendo una población afroecuatoriana con más del 70% de pobreza, pobreza extrema, desempleo y desigualdad dentro del acceso a la justicia y a la educación. León, y con este recurso legal, ustedes buscaban que no se tomaran en cuenta los resultados del censo elaborado por el INEC. Primero, indíqueme si eso es así. Y en este caso, una vez que el juez pues no le dio paso, ¿qué procede? ¿Qué otra acción ustedes tienen pensado realizar? En efecto, nosotros como accionantes, y en este caso yo como patrocinadora, no es que buscábamos que se realice un nuevo censo nacional, porque claro, dentro de la óptica operativa esto no iba a ser posible. Sin embargo, lo que sí se quiere realizar es que como una reparación de la acción de protección y después de haber demostrado la vulneración de derechos, no se pueda contar el porcentaje de la población afroecuatoriana con el 4.2, sino que se regrese a la población que estaba en el 2010, que es el 7.2 de la población. Es decir, hasta que se pueda subsanar estos errores censales, se mantenga la misma proyección estadística del 2010. Y eso es lo que se configuró y se demostró dentro de la audiencia. El juez, de forma muy errada, emite una sentencia que contiene 60 hojas, 10 de análisis y carece de todo sentido y motivación para poder inadmitir la sentencia. Las pretensiones a las que se sustenta el pueblo afrodescendiente van en la misma línea de la sentencia manejada en Colombia. La idea es que el INEC reconozca que existió un etnocidio estadístico y que este etnocidio estadístico, la única forma que pueda ser resarcido es que se siga considerando las cantidades y proyecciones del censo del 2010 solo para la población afrodescendiente, lo que permitirá nuevamente poder planificar correctamente las políticas públicas enfocadas en pueblos y nacionalidades dentro de cada uno de los territorios. Pero ¿y ahora qué pasa una vez que este juez rechazó esta acción de protección en contra del INEC por el etnocidio estadístico? ¿Qué piensan hacer? ¿Alguna otra acción tienen en mente? Sí, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos permite apelar a la misma sentencia emitida por el juez. Esta apelación ya fue realizada el día de ayer y presentada ante la Judicatura. Se espera que, claro, que la sala provincial, que son jueces de alzada, puedan conocer el caso y subir el expediente con la finalidad de que llamen a audiencia y se deje sin efecto la sentencia venida en grado. Es decir, que no se considere esta sentencia porque la misma ha vulnerado el derecho a la motivación, a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva que tenemos todas las personas. Una vez realizada esta apelación, ¿cuánto más podría tardar una respuesta, en este caso positiva, para los accionantes de este proceso? Los tiempos que se manejan dentro de la justicia constitucional, si bien es cierto, la normativa nos habla de cortos plazos, a la presente fecha nosotros vamos desde el 2024, diciembre a marzo, 3 meses desde la acción de protección y esperamos que nuevamente la sala provincial pueda tomar las decisiones pertinentes por la urgencia en la emisión de las políticas públicas. Sin embargo, no tenemos fechas límites ni fechas que nosotros podamos conocer previamente.
Doctora León, ¿y qué pasa si aquí se ratifica, en este caso, la decisión del juez y le dicen no a esta acción de protección? ¿Hay tal vez la posibilidad de ir a instancias internacionales o ahí ustedes se van a detener? No, precisamente el conocer sobre el etnocidio estadístico está ya en conocimiento de la Organización de la ONU, del Alto Comisionado de Derechos Humanos y del Comité sobre todas las formas de el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esto ya es un hecho, es conocido a nivel internacional y dentro del Estado ecuatoriano también tenemos la vía de la acción extraordinaria de protección y a nivel internacional las proponentes y accionantes tomarán las decisiones pertinentes en el momento. Esta no es una causa que simplemente se quede en el marco de la primera o segunda instancia, de hecho conocíamos con antemano de que iba a ser un proceso con esta clase de problemáticas, ¿no? Enfrentarnos a un Estado que no quiere reconocer su error, también nos permite que dentro de la justicia podamos agotar todas las vías necesarias para que dentro del marco internacional se pueda se pueda sancionar al Estado por este etnocidio estadístico. Seguimos en entrevista para los medios comunitarios con Diana León, asesora legal de INRED, y también consultarle, en caso de ganar este proceso contra el Estado que usted ha mencionado, no está reconociendo su error en cuanto a los datos emitidos por el Censo de Población 2022, también, ¿qué precedente marca para el país? Usted también le escuchaba que mencionaba un ejemplo de una situación parecida que ocurrió en Colombia. Sí, en Colombia existió la demanda por etnocidio estadístico con con una tutela judicial, la misma que en primera instancia tampoco fue aceptada, en segunda no hubo este reconocimiento, pero ya cuando fue a la Corte Constitucional colombiana ya se pudo hacer la declaratoria de derechos. Entonces, ya tenemos un precedente, un caso análogo con referente a Colombia. En el Ecuador también se pretende manejar la misma temática del precedente y con ellos también ayudamos a que los estados que están en la misma problemática de haber eliminado a varias población vulnerable puedan manejar estos estándares y puedan trabajar también con prácticas estadísticas acorde a las necesidades de la población. Doctora León, y también algo más que quería consultarle. En esta acción de protección, ¿qué otros puntos ustedes estipulan a más de, bueno, ya lo ha mencionado y ha sido clara, no es que están pidiendo que se realice un nuevo censo, sino es que se tomen en cuenta los datos anteriores del censo de 2022, pero tal vez piden algún otro tema como disculpas públicas por parte del Estado? ¿Qué otro tema también ustedes estipulan ahí? Sí, es importante mencionar que las disculpas públicas, si bien es cierto, no han cumplido su finalidad y peor aún para el pueblo ecuatoriano, las personas afrodescendientes que han ido a la administración de justicia, las disculpas públicas permiten rever todas las declaraciones que han realizado los máximos funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas, del Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades. Pues recordando el señor Roberto Castillo ha hecho varias declaraciones de que los afrodescendientes no se consideran afrodescendientes como un problema de prejuicio y de asociatividad directamente. Por parte del máximo órgano del Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades, también se ha dicho en Ginebra ante el comité que la población afrodescendiente no quiere reconocerse como afrodescendiente, sino como mestiza y blanca. Todas estas declaraciones nos llevan a nosotros a pretender que se realicen unas disculpas públicas por los medios de comunicación nacional, así como se emitan las noticias ante los órganos en los que ellos dieron declaraciones a nivel internacional. En la parte final, para culminar esta entrevista, ¿por qué es importante reconocer y no borrar la historia de la población afrodescendiente en nuestro país, en Ecuador? Ya en la parte final, por favor. Sí, la población afrodescendiente se encuentra hace más de 500 años dentro del Estado ecuatoriano, a pesar de que el Estado ecuatoriano ni siquiera se constituía como república. La mano de obra y todo lo que han hecho la población afrodescendiente desde el marco político, social y económico ha permitido la constitución del mismo Estado. Y el desreconocerlo en la actualidad, reconocer sus luchas y reconocer su historia, permite que nuevamente se siga manteniendo el Estado colonial de segregación, discriminación y jerarquización de las razas que ya no existen. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga un excelente resto del día y gracias por conversar con nosotros acerca de este importante tema. Amigos y amigas, culminamos la entrevista del día. La invitación a que sigan en sintonía de la red informativa que hacemos Corape a nivel nacional.